Disco Online. Disco Online. Hola mis amigos, bienvenidos a nuestra gran segunda emisión de este podcast que estoy seguro que ya debe estar convirtiéndose en su favorito, Disco Online, donde estaremos reviviendo, recordando para todos ustedes esos momentos históricos, anecdóticos de una época que no morirá jamás. Y aquí estoy, quien les habla, Francisco Javier Martínez, en compañía de mi coanfitrión, el archifamoso Carátula. Edgar, bienvenido. Bienvenido, Francisco, y bienvenidos todos al podcast que esperabas en la web, Disco Online. Una producción para ustedes, con José Miguel Martín en cámaras y Ana Delia Aparicio, que se encarga de la edición de video. Y por supuesto, nuestro presentador estrella, Francisco Javier Martínez. Y hoy tenemos un programa muy especial, con uno de los íconos más importantes de la radiodifusión en Venezuela. Mi amigo y parte principal de este podcast, Francisco Javier Martínez. Con él vamos a estar descubriendo muchas de sus facetas y etapas de la radiodifusión venezolana que han marcado una época en el ámbito de las minitecas, de las discotecas, de los eventos especiales que se hacían en las discotecas en los años 80, ¿recuerdan? Desfiles de moda, presentaciones, ¿se acuerdan de aquellas noches de Tropicana o los desfiles para la elección de la reina de ferias? En todas ellas, este amigo fue un protagonista principal. Pero antes que nada, su paso por la radio marcó no solo con su voz, sino con esa empatía especial y darle oportunidad a muchos amigos que estaban iniciándose en el mundo de las minitecas y de las discotecas. Yo particularmente me place contar con su amistad de tantos años, porque al principio, como promotor discográfico en Discomoda, recuerdo que siempre llevabas uno que otro disco muy especial a la discoteca El Escarabajo Dorado, donde saben que yo me inicié como disc jockey. Ahora, ese periplo de Francisco por todo este mundo de las discotecas y las minitecas, aparte de su gran participación en la radio y, como muchos lo recuerdan, el show de la manzana, dejemos que sea el mismo Francisco quien nos los cuente. A ver, Francisco, ¿cómo comienza tu carrera en la radiodifusión? Wow. Edgar, debo recordarte y recordarles a todos ustedes que en este 2025 yo pertenezco a la promoción Pancho Pepe Crocker de locutores, que estamos cumpliendo 50 años como locutores. Pero dentro de mi carrera en la radio, vamos a centrarnos desde el momento en que yo llego en la segunda etapa de mi carrera hasta Radio Maracay, porque es allí, en Radio Maracay, donde comienza mi contacto, mi estrecho contacto con ese mundo de las minitecas, de las discotecas en nuestra región. Y luego se fue ampliando un poquito más hasta llegar a casi todo el país. Así que vamos a centrarnos en ese año, ¿no? Cuando llego a Radio Maracay, en la segunda etapa. Yo estuve 2 etapas en Radio Maracay, pero en la segunda etapa, ya cuando Radio Maracay estaba en la calle Boyacá, en el edificio Centro de Oficinas 1, en el 9º piso, en el penthouse. Ahí estaba Radio Maracay. Todavía se ve en Maracay, en la calle Boyacá, el letrero en letras corpóreas de Radio Maracay. Es allí donde se nos ocurre a todo el equipo de producción de la radio idear como el movimiento de las minitecas iba creciendo, iban creciendo, y cada momento nos exigían más en la radio. Nosotros nos especializamos, quizás por ello
fuimos hasta allá, ¿no? Nos especializamos en los famosos remix. Poníamos muchos discos, muchos temas pegados, pero en forma remezclada. Entonces se nos ocurrió proyectar un programa especialmente para las minitecas. Se llamó Super Mix en Radio Maracay. Se transmitía los viernes a las 9 de la noche y tenía como una particularidad de que cada viernes tenía un disc jockey, como se llamaba en ese momento, no era DJ, disc jockey invitado de la miniteca. Por ejemplo, Canto del Cisne era el invitado de esa semana. Entonces iba el disc jockey de Canto del Cisne y comentaba mucho con nosotros el desarrollo de Super Mix. Bueno, eso fue un gran impacto y Radio Maracay a partir de ese momento se convirtió en aquel momento en la estación guía de las minitecas, porque eran decenas de minitecas de todo el ámbito del centro del país que se nos acercaban hasta los estudios de Radio Maracay para pedir participación en Super Mix. Y las voces de Radio Maracay en ese momento, bueno, también identificamos muchas de esas minitecas en todo el centro del país. Excelente. ¿Y recuerdas así someramente algunas minitecas en las que tú colocaste tu voz para identificar? Porque recuerden que en aquella época, tan importante como el despliegue musical, la iluminación y el sonido, era el jingle de la miniteca, porque le daba esa fuerza para el inicio. Claro. ¿Qué recuerdas? Bueno, muchas, pero que me vengan a la memoria, por ejemplo, Dislike, que todavía creo que utilizan parte de mi voz en sus presentaciones. También me dio el placer y el orgullo de grabarle a este señor que tengo a mi lado el nombre artístico que se hizo famoso en todo el país. Se lo grabé yo en una forma prolongada. Carátula. Y todavía creo que lo sigue usando. Entonces, y también a muchas minitecas venían de muchas partes del país, del centro del país, no solamente de Maracay. En Maracay solamente me limité a Dislike porque era como un poco desleal, ¿no? Que yo identificar plenamente a Dislike y también poner mi voz a otra miniteca de la ciudad. Pero fuera de Maracay grabé muchas minitecas de Nirgua también, de Barquisimeto, una que era la competencia directa de la gran miniteca de Barquisimeto, T-Connection. de T-Connection. La gran competencia de ellos allá en Barquisimeto la identifiqué yo por muchos años. Saludo, disculpa. Claro. Un saludo muy especial en Barquisimeto a los hermanos Javid de T-Connection. Así que gracias por si nos están viendo, se están disfrutando de Disco Online. En Radio Maracay estuve hasta 1989. En Radio Maracay, en la segunda etapa. Ahí concluyó mi segunda etapa en Radio Maracay porque atendí un llamado que me hicieron desde Maracaibo, la hermosa capital zuliana. Mis amigos de Radio Reloj 1300 AM y Radio Popular 900 AM, mi gran amigo Alejandro Higuera, que tenía tiempo tras de mí, porque en ese momento yo también estuve muy ligado a los Tigres de Aragua. Entonces yo iba mucho a Maracaibo y cada vez que iban los Tigres a Maracaibo a desplumar águilas, entonces yo siempre almorzaba con ellos y compartía con ellos durante el día. Entonces siempre me decía, ¿qué estás esperando? Vente a Maracaibo. Entonces en ese momento consideré que era el momento idóneo y me fui a terminar, porque no la encontré terminada, la instalación de 93.5 FM, Reloj, la primera FM que sonó en Maracaibo. Y estuve allí durante todo el año 1990 en Maracaibo. Luego regreso a Maracay e ingreso a Radio Capital 107.5 FM, la actual auténtica, pero en ese momento era parte del circuito de Radio Capital, era la franquicia
que se le había otorgado a esa gloria de la radiodifusión venezolana que se llamó Adolfo Martínez Alcalá. Esa era su emisora, Radio Capital 107.5 FM, aquí en Maracay. Ahí estuve en Capital 107.5 hasta 1998, cuando salgo de Capital, porque ya estaba formando, tenía que afrontarle todo mi esfuerzo a la estructuración y a la instalación de lo que llegó a convertirse en Color 99.5 de FM. Muchos, no que lo diga yo, mucha gente lo dice, que Color 99.5 FM, la señal de las estrellas, se convirtió en un antes y después de la radio en Maracay, porque nosotros rompimos ese paradigma que existía para ese momento de que una radioemisora tenía que estar escondida en un penthouse, en un apartamento. No, pensamos nosotros el equipo. ¿Por qué? Vamos a exponerla ante el público. Y se nos ocurrió hacer el estudio en el Centro Comercial La Capilla, frente al Ateneo de Maracay. Y allí gozamos un pullero haciendo programas con los locutores en el Boulevard, con un micrófono inalámbrico y interactuando con todo el público que se agolpaba, que se sentaba a disfrutar. Nos llegamos a dar el lujo, Edgar, de hacer un desfile de moda por radio. Por radio. Eso fue en Color, queridos amigos. Y estuve en Color hasta el 2006, cuando, por diversas circunstancias que tiene nuestra vida profesional, salgo de Color y regreso a la franquicia 107.5, pero ya convertida en Auténtica. Nosotros en Auténtica 107 FM, darle la más cordial bienvenida al señor Jorge Rigo. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Gracias por eso de ícono. La verdad que me siento orgulloso, complacido y agradecido de estar en esa etapa de la vida tan importante de este país, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Así es. Y tuvimos la oportunidad de viajar por tantos países llevando la música desde Venezuela, y de la misma forma las novelas, los actores, actrices que realmente jugamos todo un papel en nombre de Venezuela. Creo que lo pusimos el nombre de Venezuela muy alto. Bien, con el marco de los hermanos Hernández y el Carrao de Cheo Ramírez, pero en su versión instrumental, es el tema que por supuesto tiene que ser el marco ideal para presentar a una gloria del folclore venezolano, y que para orgullo nuestro es aragüeña, es de Santa Cruz de Aragua, es devota de la Virgen de Montserrat, de la Virgen Morena. Así que es para nosotros un motivo de mucha satisfacción, motivo de legítimo orgullo presentarles, amigas y amigos, a la única, a la verdadera reina del folclore venezolano, Reina Lucero. Bienvenida a mi vida. Qué lindo, gracias. Francisco Javier, amigo de tantos años, amigo de estas luchas también, porque hemos, como quien dice, sobrevivido siempre en este, ¿verdad? Sí, señor. En este quehacer venezolano, tú siempre con tus inquietudes y yo también cantando, pues estamos los dos en lo mismo. Usted cantando y yo presentando. Exactamente. Así es. Quiero darte y agradecerte mucho tu invitación, de verdad estoy maravillosamente contenta de estar aquí en tu programa, gracias al amigo Carlos Chirinos. Carlos Chirino, que está en los controles, está dirigiendo aquí los controles. Auténtica 107.5 FM, por permitirme estos minutos tan valiosos para mí, porque son valiosos. Entonces, allí permanezco en Auténtica hasta el 31 de diciembre del año pasado, del 2024, y hasta el momento estoy en radio tomándome un año sabático, pero produciendo esto que ustedes están viendo, que ojalá les guste, ojalá sigan Disco Online, y también produciendo contenido por TikTok. Quiero hablarles de una orquesta que hoy por hoy
está rompiendo todos los paradigmas en cuanto a la música académica se refiere. Es la orquesta Johann Strauss, dirigida magistralmente por el genial violinista, director y arreglista holandés. Muy bien, queridos amigos, regresamos con esta segunda parte del podcast que esperabas en la web, Disco Online. Y nuestro invitado muy especial, un ícono de la radiodifusión aragüeña y de Venezuela, y que también ha trascendido fronteras, y ya vamos a saber por qué. Francisco, tengo entendido que participaste en un sinnúmero de eventos, sobre todo en aquellas presentaciones de modelajes y shows en las discotecas más icónicas de la ciudad. A ver, cuéntanos. Vamos a comenzar entonces por donde hubo más eventos, donde de verdad que todo el público de Maracay, toda la gente de Maracay me identificó con la hipotenusa. Todo lo que se hizo en la hipotenusa para aquellas nuevas generaciones que no tienen ni idea de lo que estoy hablando. La hipotenusa está ubicada en el centro comercial regional, en la avenida Las Delicias. Creo que en este momento hay un restaurante chino allí, de comida china, quiero decir. Ahí estaba la hipotenusa. Bueno, todos los eventos ahí presentamos en la hipotenusa con un lleno a reventar. A las chicas del CAN cuando estaban imagínate, con Juana la Cubana, eso fue una locura con la chica del CAN. También una locura cuando presentamos a Juan Carlos y su rumba flamenca, cuando estaba la bellísima Fedra López en pleno apogeo. También otra locura. Y en la hipotenusa cualquier cantidad de presentaciones a la prensa de candidatas a distintos certámenes de belleza, desfiles de moda en la hipotenusa. Luego vendría en ese mismo local, desaparece la hipotenusa y organizan allí, un grupo de amigos organiza lo que se llamó Camelot. Allí en ese mismo local, claro, con otra decoración totalmente diferente. Ahí permanecí como animador estelar de Camelot en todas las presentaciones musicales que tuvo Camelot. Toda la extensa gama de intérpretes nacionales, de carácter nacionales y regionales, pasaron por la tarima de Camelot. Y en su tarima, como grupo de planta, estaba una agrupación maracayera llamada Excalibur. ¿Saben quién era la primera voz de Excalibur? Nuestro querido amigo en común, Emiro Delgado, era la voz líder de Excalibur. Eso fue en Camelot. Ahora, si nos vamos a La Maestranza, bueno, en La Maestranza tuve el gran honor de ser el presentador de muchos eventos, tanto musicales como de elecciones de reina. Por ejemplo, te digo, o les digo a ustedes también, en esa época, cuando la alcaldía maracayera, y entiéndase Ferimar, que era el órgano, o es el órgano paramunicipal de la alcaldía de Girardot, no podía pagar a Sábado Sensacional, entonces la elección de la reina de Feria de San José recaía en el talento maracayero. Entiéndase, la producción era totalmente de Katy Pulido, mi gran amiga Katy Pulido, un saludo para ti, Katy, y la presentación y la animación la hacía yo en La Maestranza. Y en ese tiempo, Edgar, cuando Ferimar no podía pagar a Sábado Sensacional, se les ocurre buscarme una pareja, una compañera profesional, ¿no? El único requisito que yo puse era que, por favor, que fuese profesional. Y efectivamente, la primera que contrataron fue a la ex Miss Venezuela, Neila Moronta, una bella maracucha de unos inmensos ojazos verdes. Aquello opacaba cualquier cosa. Y Neila y yo hicimos ese año. Luego también me trajeron a Carolina Perpetuo. Esa elección la hicimos en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. La primera y única vez que se ha hecho en el estadio, porque de verdad que se lastimó mucho el infield, la grama del estadio, con la instalación de las tarimas y todo eso. También hice pareja con la bella Albany Lozada. Eso fue en lo que respecta a la elección de las reinas de ferias de San José. Es importante destacar que en una de esas elecciones resultó ganadora
la que después a la postre se convertiría primero en Miss Venezuela y luego en Miss Universo, Alicia Machado, nuestra Alicia Machado. Cuando ella resultó ganadora de la Reina de Ferias, el presentador fui yo. Entonces, y sin hablar de la parte musical de aquellos grandes conciertos, por ejemplo, te cito uno, Melissa con Frank Quintero, en la maestranza de César Girón, un lleno a reventar. Los Adolescentes, también un lleno hasta la bandera, como se dice en el ámbito taurino. Y un poco más atrás, recuerdan aquellas muchachas un poquitito ya pasaditas de edad, por no decirle otra cosa. ¿Recuerdan la época dorada de Menudo? Cuando llegaron a Maracay los muchachos de Puerto Rico, en pleno apogeo, la época de Ricky Martin, de Xavier, con Menudo en la maestranza. También tuve el honor de presentarlos, auspiciado, presentado, promocionado por Radio Maracay. Excelente, qué increíble. Son tantas anécdotas y tantas bellas historias que espero que ustedes sigan muy pendientes porque este podcast ahora es que se pone bueno. Francisco,